Estimados amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a Taxperts, firma profesional de alta especialidad fiscal. Su amigo Rubén Vera. Estamos con ustedes esta tarde y el día de hoy vamos a platicar sobre este acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado el pasado viernes 7 de julio de 2023, en el que se emiten 3 criterios que consideramos importantes de conocer, de analizar para algunos patrones que tienen las prácticas operativas que vamos a comentar. De alguna manera, esta difusión, esta publicación del criterio es adecuada, permite a los patrones conocer el sentido en que el instituto interpreta algunas disposiciones, algunas situaciones que ha identificado a la hora de la fiscalización, y me parece correcto que podamos de este lado poder tener ese parámetro a fin de tomar decisiones al respecto. El primer tema del que habla el criterio es el relativo a la PTU entregada a los trabajadores en exceso a lo establecido en la fracción 8 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, cuando los patrones no deciden descontar ese límite establecido en la reforma de abril de 2021, y entonces la Autoridad de Seguridad Social nos dice que ese pago en demasía a lo que dice la ley deja de tener la naturaleza de una utilidad y es una gratificación. Y por lo tanto, ese valor debe de integrarse al salario base de cotización en términos del primer párrafo del artículo 27 del Seguro Social. Este punto me parece muy acertado de parte de las autoridades porque es la primera de ellas que da un pronunciamiento al respecto. Desde el año pasado y este año también tuvimos la consulta de muchos clientes a la hora de revisar sus cálculos de seguro social de qué pasaría con ese excedente si el patrón decidiera, en beneficio de los trabajadores, dar el excedente al límite establecido en el 2021. Y bueno, nuestra posición desde un principio es que efectivamente esa parte debería ser considerada como una gratificación distinta de la PTU. Había algunas opiniones con cierto grado de fundamento que sostenían que no, que esa parte seguía siendo PTU. Sin embargo, ahora conocemos el criterio del instituto y eso nos permite tener ya una visión, una directriz de cuál puede ser la opinión de las distintas autoridades, tanto del trabajo como del SAT, en relación con este tema, si es que la práctica del patrón fue en el mes de mayo o cuando le toque pagar al trabajador, pagar el excedente del límite que establece el artículo 127 en su fracción 8 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí ya tenemos claridad y entonces si los patrones pagaron ese excedente y no lo integraron como una parte variable del sueldo de los trabajadores para ese periodo, tendrán que corregir y pues la sugerencia es hacerlo a fin de no tener un riesgo de fiscalización y de determinación de diferencias junto con los accesorios y las multas que pudieran venir, ¿no? Aquí pues finalmente la autoridad nos da este criterio que nosotros como firma profesional compartimos y que consideramos adecuado. Claro, puede haber patrones que encuentren ciertos elementos para sostener la posición contraria y estén dispuestos a esperar un procedimiento de fiscalización donde se determine un crédito fiscal y se pueda impugnar ese criterio, ¿verdad? Puede ser, también puede ser aceptado, sin embargo, en una postura conservadora de evitar riesgos, pues este criterio lo que hace es confirmarnos esa primera opinión que teníamos en este sentido. El segundo punto del que habla el acuerdo es un criterio en relación a las entregas a trabajadores de PTU adelantada o anticipada. Y curiosamente les compartimos, esta no es una práctica poco común, la hemos conocido con varios patrones que a fin de ayudar a sus trabajadores estiman a través de presupuestos financieros cuál podría ser aproximadamente su PTU del año corriente para ir adelantando el beneficio de los trabajadores
esa prestación, ese derecho constitucional, ¿verdad? Sin embargo, aquí sí, la autoridad lo que nos dice es que esta práctica se desvirtúa la naturaleza de la prestación al contravenir el plazo de pago, por lo que el patrón corre el riesgo de la integración de este concepto al salario base de cotización. La primera observación que vemos en este segundo punto es que aquí la autoridad no es tan contundente como en el primero. Habla de que el patrón puede correr el riesgo de esta integración. ¿Y esto por qué? Porque aquí sí efectivamente vemos elementos sólidos de defensa en donde la PTU anticipada puede considerarse como PTU aun y cuando se haya repartido en el año en que se generó. ¿Y esto por qué? Porque si el patrón cumple con las formalidades al año siguiente de la revisión, de la integración y de la comisión mixta para PTU y de la determinación de la PTU, pues claro que puede demostrar que esa PTU adelantada o anticipada era parte de esta prestación e incluso en beneficio de los trabajadores. Nosotros en la práctica lo que nos hemos encontrado es que el patrón se olvida precisamente de estas formalidades y ya no se cuida la conformación de la comisión mixta, la determinación de la PTU por parte de la misma comisión y obviamente el descuento de los pagos anticipados a la PTU que le correspondería a cada trabajador. Y entonces eso es en donde se genera la duda por parte de las autoridades si en realidad se trata de una PTU adelantada o se trata de una prestación distinta, disfrazada, ¿verdad? Aquí cuando en realidad los patrones anticipan con bases sólidas y certeras de que se va a generar una PTU y después se hace, vamos a llamarlo así, un corte en donde se determina la PTU del año y se descuentan los pagos anticipados, creo que es muy posible que con esas bases demostrar que efectivamente se trató del pago de una PTU, aunque fuera de manera adelantada, y por lo cual no tendría que integrar al salario base de cotización. Claro que es una práctica poco común, que para algunas personas incluso no tiene sentido, puesto que se está anticipando algo en donde no hay una certidumbre de que se vaya a dar, pero por eso precisamente uno de los fundamentos para esto es tener un presupuesto sólido que permita anticipar la generación de la PTU en el ejercicio. Y el último punto del que habla el acuerdo es también en relación con una práctica que ha identificado el Instituto en relación con los bonos de productividad entregados como a través de una figura que son tarjetas de regalo o vales de despensa, a través de una asociación patronal. Y aquí lo que nos reitera, sí, con firmeza el acuerdo, es que este tipo de bonos no se van a considerar como tales, sino como una percepción o gratificación que deberá integrar al salario, puesto que esto está sustentado en las reglas de las obligaciones sobre capacitación y adiestramiento y productividad que establece la Ley General del Trabajo, pero que eso nada tiene que ver con la normatividad de seguridad social en relación a qué rubros se integran y cuáles no el salario base de cotización. En esta parte, efectivamente, también hemos sido testigos de algunas de estas prácticas, en donde incluso cuando se hacen a través de tarjetas de regalo son tarjetas innominadas, ¿no? Lo mismo que los vales de despensa. Entonces, ahí se pierde el control, se pierde la objetividad del pago y aunque haya un sustento aparente a través de la conformación de estas comisiones y del cumplimiento de requisitos para la capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores en términos de la Ley Federal del Trabajo, dicha normatividad no es aplicable ni es la que puede dar lugar a así una percepción es integrable o no para efectos del Seguro Social. Eso lo establece única y exclusivamente la Ley del Seguro Social. Entonces, estos son los 3 puntos neurálgicos del que nos habla el acuerdo, con estos 3 criterios que nos parecen relevantes y por eso quisimos compartirlos con ustedes, precisamente para que se analice en el interior de las organizaciones
si se está llevando alguna de estas prácticas, cuáles pueden ser los efectos, las consecuencias, los riesgos en relación con este criterio que ya nos externa el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, esperamos que esta información sea de su utilidad, esperemos que les haya gustado. Como siempre, tratamos de presentarles información reciente, de total aplicación, que puede ser útil para la toma de decisiones. Recuerden que si estas cápsulas informativas son de su agrado, les agradeceremos mucho en seguirnos en YouTube, suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos permanentemente información, criterios y opiniones que son útiles para precisamente la toma de decisiones y evitar o mitigar los riesgos fiscales que puedan tener los contribuyentes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.